Como platicamos, como es el título, es un poco de información sobre cómo utilizar los medidores de BTU y cómo nos pueden ayudar en la implementación de los sistemas de aire acondicionado, tanto para hacer el cobro del consumo de energía eléctrica y también como nos pueden ayudar para verificar el consumo, la eficiencia de la planta de agua helada. Eh, entonces, aquí la agenda o el temario serían la importancia de usar un medidor de energía, los principios básicos de medición de energía, cómo es un poco de cuáles son la fórmula, de dónde viene, cómo se hace el cálculo, cómo funciona el medidor ultrasónico de caudal, que es la tecnología que nosotros utilizamos, algunas soluciones que tenemos en las aplicaciones, porque hay ahí algunas formas de poderlo verificar, y cuál es el portafolio que nosotros tenemos para este tipo de aplicaciones. El medidor de energía o el medidor de BTUs, como se conoce más en México, es un dispositivo con el cual nosotros podemos medir el flujo y la temperatura de suministro retorno de un sistema de agua helada. Las principales aplicaciones donde se utilizan pues, son los centros comerciales, cuando queremos hacer el cobro de cada uno de los locales comerciales para saber cómo es el consumo de energía que están teniendo. En los edificios residenciales muchas veces también estamos suministrando agua helada en edificios de vivienda y pues sobre todo en lugares muy cálidos para saber tener el confort térmico. Edificios comerciales, que esto es muy típico también en edificios de oficinas, donde el propietario del edificio tiene el control de la planta de agua helada, renta los pisos de oficina y cobra el consumo de energía. Y otro muy común, que esto no es tan común en México todavía, sin los distritos térmicos. Y para los que estén escuchando de Colombia, es una aplicación bastante interesante que ellos ya tienen en desarrollo y hay otros países que están buscando en América Latina implementar este tipo de soluciones de distritos térmicos. ¿Cuál es la importancia de utilizarlos? Pues más que nada es que nos permite tanto al propietario como al usuario o al inquilino poder ahorrar energía y tener un cobro justo. Normalmente cuando no se tiene este tipo de mediciones, lo que nosotros tenemos es un cobro por metros cuadrados, que a veces no es lo más justo porque, por ejemplo, si es un departamento que se tiene de vacaciones y no se visita por mucho tiempo, de todos modos hay que hacer el pago de la energía del aire acondicionado que tenemos. Y otro de los puntos importantes que podemos hacer monitoreo y optimización. Podemos verificar cómo se está comportando la temperatura de suministro y retorno y ver si tenemos algún problema de bajo delta T y poderlo resolver. Y el otro es que nos podemos influenciar, podemos hacer un control más preciso. Si nosotros verificamos que en algún punto pues no hay consumo, que prácticamente el flujo del agua es cero, podríamos mandar si tuviéramos una válvula de control, puede ser on-off, puede ser de bola o de mariposa, mandar a cerrar ya sea en esas puntas o ese departamento de manera individual y así reducir también que el agua fluya de manera innecesaria en algún punto. Lo que nosotros siempre buscamos en las plantas de agua helada es tener un sistema eficiente. Nos interesa siempre tratar de mantener el delta T de diseño, poder tener un control hidráulico o hidrónico óptimo, que eso lo podemos medir con el medidor de caudal, tratar de tener el menor consumo de energía eléctrica y aún así suministrando una buena cantidad de energía térmica. Eh, es importante que se haga el correcto diseño, eh, verificar que la presión diferencial se mantenga constante o podamos monitorearla, que esto es importante para el control de variadores de frecuencia en las bombas de agua helada. Y lo más importante es que nosotros podamos monitorear el consumo de manera centralizada e individualizado. Cuando hablamos de la energía, nosotros tenemos una fórmula con la cual los medidores ultrasónicos tienen, o que también es más o menos como tenemos una fórmula de tonelada de refrigeración o kilowatt hora. Y nosotros lo tenemos dividido de esta manera. Q sería la potencia térmica que estamos generando. K sería el valor de conductividad térmico que tenemos del agua. El delta T sería la temperatura de suministro y retorno. Y el Q con el puntito, que sería con este, sería cuál es el flujo real que está pasando a través del medidor. Esto es la tecnología que tenemos o la fórmula con la cual se basa el equipo
para medir la energía. Necesitamos colocar un sensor de temperatura en el suministro y retorno. Ahora, ¿cómo funciona un medidor ultrasónico de caudal? Lo que nosotros tenemos eh, son unos transductores con los cuales envían una señal y van cambiando entre ellos de posición. La señal ultrasónica se le aplica un voltaje y esta pasa a través de unos cristales piezoeléctricos, con lo cual después vamos a hacer una medición, tiene un cierto ángulo en el cual están montados y a través de esto es lo que nos permite medir el flujo. Tiene una cierta tiempo en el cual se va a reaccionar, que depende el flujo que tengamos, el volumen del agua, y el medidor ultrasónico lo calcula también determinando el diámetro nominal del medidor. De esta forma, él nos va a indicar cuál es el flujo que está pasando a través del equipo. Como podemos ver, una de las grandes ventajas es que no tenemos ningún equipo en movimiento o una parte en movimiento, con lo cual si por alguna razón nosotros tenemos suciedad en el agua, el equipo no se va a dañar. Como estamos teniendo prácticamente un tubo que estamos únicamente montando en la tubería, la caída de presión que tenemos del equipo también es muy baja. Eso es una gran importancia porque no vamos a tener ninguna afectación que tengamos que sobredimensionar nuestro sistema de bombeo. El equipo tiene una forma de que medir, bueno, qué tanta la frecuencia de medición cada cuándo lo vamos a hacer es bastante rápida, con la cual nosotros vamos a tener una mayor precisión en la medición. Y lo que tenemos también es que los transductores no están en contacto con el agua, se encuentran, digamos, separados. Entonces también la vida útil es mucho mayor y las presiones que pueden soportar son mayores. En esta cuestión, los equipos pueden ser presión nominal 16, PN16 o PN25, que en este caso serían de 16 bares o 25 bares. 16 bares estamos hablando que son más o menos 230 PSI y 250 bares son algo más o menos como 300 PSI. Digamos, las aplicaciones son varias donde nosotros podemos llegar a montar el equipo, instalarlo y medir. ¿Cuáles son las soluciones más comunes que podemos encontrarnos? Por ejemplo, uno de los más típicos que hicimos ya un webinar es cómo podemos nosotros calcular el COP de una planta de agua helada. Lo que nosotros tenemos y que también es válido para poder determinar cuánto nos va a costar generar kilowatt de refrigeración o tonelada de refrigeración, nosotros deberíamos de medir el consumo eléctrico de los chillers, el consumo eléctrico de las bombas, y si el chiller es enfriado por agua, debemos de medir el consumo eléctrico de las bombas de condensados, y de igual manera debemos de medir eh, el consumo de la torre de enfriamiento. Típicamente, bueno, en este diagrama nosotros tenemos un primario variable. Nosotros necesitamos medir se recomendaría poner el medidor ultrasónico en el retorno de lo que enviamos al edificio, porque también esta variable que nosotros estamos midiendo nos sirve para determinar el flujo mínimo de operación del chiller. Nosotros, teniendo un controlador conectado, podríamos mandar a operar la válvula de bypass que estamos teniendo. Nosotros aquí estamos midiendo la temperatura de suministro retorno, con lo cual nosotros podemos determinar de esa manera cuál es el COP de la planta de agua helada, o bueno, cuál es la tonelada de refrigeración que realmente estamos suministrando al edificio. Y ya con los valores de kilowatt hora ya podríamos de ahí hacer la división para determinarlo. De esta forma nosotros, digamos, como recomendamos para poder determinar cuál es el costo de un kilowatt de refrigeración, es importante saber también cuánto nos está costando la energía eléctrica para generarlo. Por eso es importante hacer el monitoreo de los kilowatts eléctricos que estamos teniendo en cada uno de los equipos que estamos utilizando para generar el agua helada. Y a su vez, también es importante que conocer cuáles son los costos de mantenimiento que tenemos para el equipo, para la planta, porque eso también debemos de poderlo indicar en el costo de kilowatt de refrigeración. Y después de esto también podríamos meter un poco el desgaste de los equipos. Ahí ya depende cuánto es el tiempo que le vamos a dar de vida útil de los equipos. De aquí nosotros podemos conectarlo al edificio. Hay dos opciones,
que en este caso podría ser una aplicación de un distrito térmico, o también es muy común que ya se hagan proyectos donde nosotros tenemos una planta de aguas helada y suministramos el caudal a 3 edificios distintos, que podría ser, por ejemplo, un edificio de oficinas, un centro comercial y un hotel. La manera más práctica de poder hacer la división es colocar intercambiadores de placas. Es la manera más sencilla en la cual nosotros podemos dividir los consumos. ¿Qué otra ventaja tiene? Pensando que este es un edificio de oficinas, también tienen horarios de operación. Nosotros podríamos cerrar completamente con una válvula de mariposa el flujo del agua a través del intercambiador. Sabemos que no necesitamos enviar agua en ese momento, la medición sería, digamos, cero. De este lado tendríamos un bombeo, que es lo que mandamos al edificio, y como estamos haciendo una medición por horario, también podemos hacer una generación acorde a la carga térmica real. Por eso es importante que, como lo mostramos en la diapositiva anterior, podamos medir lo que generamos, porque esto es lo que vamos a consumir en cada uno de los puntos. Eh, bueno, aquí viene un pequeño gráfico de cómo podríamos hacer la recomendación que nosotros estaríamos haciendo en un intercambiador de placas. Nosotros tenemos el lado frío del intercambiador y el lado caliente del intercambiador. Típicamente podemos colocar el medidor tanto en el suministro como en el retorno. Cuando utilizamos el intercambiador, podemos sugerir colocarlo en el suministro, la válvula de control en el retorno, para que cuando cerremos el circuito, porque podemos también mandar cerrar esta válvula completamente para que no haya circulación del agua, mantener siempre agua de este lado, y cuando empecemos a abrirla, no evitemos generar cavitación y algunas burbujas que nos puedan ahí generar problemas, incluso en la medición, que es un punto importante, ¿no? Dependiendo también el diámetro del medidor ultrasónico de caudal, se recomiendan ciertos diámetros antes de conectarlo al intercambiador, donde tenemos que tener una cierta línea recta para tener un flujo laminar que pasa a través de él. Nosotros estamos midiendo temperatura suministro-retorno. Del lado frío, medimos para medir la energía que estamos consumiendo, y nosotros recomendamos también que esta válvula se controle con el delta T o la temperatura de retorno. Cuando hacemos el diseño del intercambiador de placa, nosotros necesitamos conocer cuál es el flujo que va a pasar a través de este punto y cuál es el flujo que va a pasar a lo que vamos a mandar al edificio. Y este también tiene una variable, va a variar constantemente, que sería el lado caliente. Nosotros colocamos la bomba, ponemos el variador de frecuencia y controlamos por presión diferencial, que esto es lo que nosotros tenemos en el interior del edificio, que aquí ya va a depender el volumen de agua que esté pasando a través de este punto, de cuántas válvulas de control tengamos abiertas y cerradas, dependiendo cuántos fan and calls o manejadoras estén operando. Si nosotros tenemos para este lado que estamos enviando el agua a un edificio de oficinas y sabemos que a lo mejor la operación es de 8 de la mañana a 7 de la tarde, podríamos apagar completamente el bombeo, y eso significaría que nosotros ya no necesitaríamos mandar caudal de este lado y podemos cerrarlo. Como ya no tenemos esta carga térmica que estamos midiendo, nosotros podríamos también determinar cuál es la carga térmica o la energía de enfriamiento que está generando el chiller para realmente suministrarlo, que eso lo vamos a dividir a los siguientes edificios. Si tenemos un edificio, el otro intercambiado puede ser un centro comercial. También sabemos que por las tardes lo que más estamos teniendo ocupación dejan de ser las tiendas comerciales y sería más los restaurantes y el cine, en caso que haya cine en este centro comercial. Entonces aquí también ya podemos hacer una generación de energía mucho más inteligente. El otro punto que es muy importante que nosotros tenemos, digamos, ya tenemos cada edificio de manera individual, tendríamos el intercambiador de placas y ya tendríamos nuestro secundario variable. Eh, la bomba, la que nosotros estaríamos haciendo aquí es variar el flujo que está suministrando la bomba con respecto a la caída de presión que tengamos, dependiendo cuántos equipos estén completamente abiertos o cerrados de manera proporcional.
Recomendamos que aquí podemos colocarlo igual el medidor, tanto el suministro o retorno, depende mucho cómo querramos hacer ahí la medición y puede ser de manera individualizada a cada una de las entradas de local o puede ser también a cada uno de los departamentos o oficinas. Aquí ya depende mucho la aplicación. Si tenemos, por ejemplo, algunas veces también en nuestros sistemas de planta de agua helada de varios edificios, podemos llegar a suministrar el agua a un edificio de departamentos de vivienda. También sabemos que hay horarios donde las viviendas prácticamente no va a requerir el agua helada. Eso también lo podríamos estar monitoreando y generando el cobro de manera individualizada. ¿Cómo es lo que tenemos de manera, digamos, directa en cada uno de estos puntos? Puede ser que tengamos un local que pueda tener varios fan and coils o podría ser que tengamos un departamento de vivienda donde tengamos igual 3, 4 fan and coils que podría ser, por ejemplo, en esta aplicación, la sala comedor, una recámara, la segunda recámara y un pequeño estudio. Cada uno va a tener de manera individualizada un termostato que nos va a mandar una señal de apertura y cierre de la válvula, con lo cual nosotros vamos a reducir la cantidad de agua que está pasando. Eso lo va a detectar el medidor de ultrasónico de caudal y nos va a poder medir el delta T. ¿Qué otra ventaja tiene? Es que si nosotros ya estamos midiendo también el delta T, que esta información la transportamos directamente al BMS, podemos detectar si realmente está trabajando de manera adecuada un departamento o un local comercial. ¿Por qué podría ser que el local comercial o un piso de oficinas no esté trabajando de manera adecuada? Es que es muy probablemente que ellos no hayan puesto válvulas de control y balanceo de manera adecuada. Entonces ahí ya podríamos determinar que está ocurriendo un problema. Si nosotros hacemos el cálculo también, cuando está en el diseño, sabemos cuál es el caudal que debemos demandar, en teoría no deberíamos demandar más caudal del que se requiere. Si estamos igual detectando que se está basando más caudal del que requerido del proyecto, algún problema pueden tener y puede ser incluso alguna fuga. Entonces también nos puede ayudar el medidor a detectar alguna fuga. Lo que recomendamos incluso también para poder tener un mayor control de la eficiencia es que cada uno de los equipos terminales que estén instalados en los inquilinos sean válvulas independientes de presión para que podamos garantizar el flujo que está pasando en cada uno de los equipos que sea del diseño y que también los actuadores sean modulantes para que nosotros realmente estemos suministrando el caudal del equipo acorde a la carga térmica real que tengamos en la habitación. Eso nos va a permitir tener un mejor control del flujo que está pasando y tener también un mejor delta T del sistema, con lo cual se puede hacer un consumo mucho más eficiente. Va a ser un consumo más real. Estas son las recomendaciones que tenemos en las aplicaciones más comunes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos como solución de medidores ultrasónicos? Por un lado, el grado de protección del medidor del HMI es IP65. Podemos tenerlo tanto en el exterior como en el exterior y va a estar protegido tanto de polvo y de agua, de chorro de salpicadura de agua de lluvia. Como no tenemos partes móviles, va a tener una vida útil mucho más larga. El otro punto que es importante, nuestros medidores están certificados acorde a una regulación llamada MID o que también que es muy común en Europa la clasificación N1434, con lo cual están acreditados al cobro. A diferencia de utilizar un actuador inteligente con el cual podemos medir, el actuador inteligente nos va a dar un acercamiento de cuál es la energía que estamos consumiendo, pero no está acreditado para poder hacer el cobro. En el actuador nosotros podemos indicarle incluso cuál es el costo del kilowatt. Ya le podemos indicar cuál es el costo ya sea en dólares o en pesos, cuánto le está costando el kilowatt a cada uno de los inquilinos. Ellos podrían visualizar de manera, si nosotros lo podemos tener, digamos, a la entrada de cada local, ellos podrían visualizar cuál es el consumo que están teniendo aunque no lo estemos mandando al BMS, porque el equipo cuenta también con un data logger, entonces va a tener la información almacenada. Podemos dejar el indicador montado directamente en el medidor o podemos ponerlo en un panel, que eso también nos permite
igual como lo tenemos muchas veces en el consumo de energía eléctrica en casa, donde nosotros tenemos el medidor y cada vez que ingresamos a casa, pues podemos saber cómo está nuestro consumo de kilowatts eléctricos. De igual manera, este podría estar en algún punto para que el inquilino pueda ver de manera personal cuál es su consumo de energía. Lo que es importante también es que esta información, que él no tenga acceso al panel frontal para que no pueda hacer alguna modificación que nos afecte de alguna manera. Para cuando quisiéramos hacer la selección del equipo, estos son los 3 pasos a seguir. ¿Cuál es el caudal nominal que nosotros queremos tener? ¿Cuáles son las dimensiones del sensor y el tipo de conexión que vamos a hacer? Porque puede ser el sensor que conectemos directamente a una válvula de bola o podemos poner un injerto para poner un termopozo y después poner el sensor. ¿Y cuál va a ser la temperatura del medio? Más que nada es aquí porque nosotros podemos, con el mismo sensor de flujo, podemos hacer un cálculo de calefacción o de enfriamiento, cualquiera de los dos. Entonces, en aplicaciones donde estemos utilizando el mismo sistema de tuberías para mandar agua fría, agua caliente, porque queremos hacer el cambio por estación, podemos utilizarlo sin hacer cambio del sensor de medición. Tipo de alimentación que queremos tener. El medidor viene de todos modos con una batería para tener información actualizada, puede durar hasta 10 años y podemos escoger a 24 volts o 230 volts. Ahí ya va a depender mucho cuál es la alimentación que nosotros queramos tener. Y también el protocolo de comunicación. Nosotros tenemos Modbus RS485, BACnet y MBus. MBus es un protocolo más europeo que utilizan para aplicaciones de medición de gas, de energía eléctrica, en este caso también de flujo de agua. Con estos parámetros nosotros tenemos dos modelos con el cual nosotros podemos utilizar la aplicación de medición de energía. El medidor Sonometer 30 lo tenemos de tamaños de media pulgada hasta 4 pulgadas. Y estas son las características en las cuales nosotros los podemos tener. Puede ser tanto en calefacción o enfriamiento. Los flujos nominales que puede tener van desde 0.6 metros cúbicos por hora hasta 60 metros cúbicos por hora. Entonces, realmente no necesariamente necesitamos seleccionar el medidor al diámetro de la tubería, lo podemos seleccionar al flujo que necesitamos que mida. Y el mismo medidor también tiene un rango mínimo y máximo que nos puede medir, que eso también nos sirve de parámetro para determinar por costo-beneficio cuál es el que más nos conviene instalar. Y bueno, el grado de protección es IP67. En cuestión, en aplicaciones más grandes, tenemos lo que sería el Sonometer, el Sono 3500. Estos son los medidores ultrasónicos. Lo tenemos disponible desde 4 pulgadas hasta 48 pulgadas, que esto ya serían aplicaciones de distritos térmicos, donde ya a veces necesitamos mandar diámetros de tubería muy grandes. Y sí, digamos, también tenemos la ventaja de poder utilizarlo únicamente como medidor de caudal. Esto nos puede servir mucho, por ejemplo, en aplicaciones de condensados de agua para los chillers, donde a veces a lo mejor no queremos medir la energía que estamos mandando al condensador, pero sí queremos garantizar cuál es el flujo que está pasando al condensador de la torre al chiller, para nosotros estar monitoreando que realmente estemos teniendo ese flujo de agua. O, y si queremos hacer la medición de energía, utilizamos el calculador de energía que es el Infocal. Utilizamos un cable de conexión entre el medidor al Infocal y utilizamos los sensores de temperatura. Aquí es importante saber cuál es el diámetro nominal de la tubería a la cual estamos conectando para poder utilizar los injertos o utilizar los termopozos correspondientes y poder hacer el que sea adecuado. Normalmente lo que se recomienda es que el termopozo llegue por lo menos al 50% del diámetro nominal de la tubería, el diámetro interno, para que nosotros podamos tener una medición más correcta, más homogénea. Lo más factible que también se puede tener es 3/4 partes del diámetro nominal, nosotros poder colocar el termopozo. Esas dos son las adecuadas con las cuales nosotros podemos tener. ¿Por qué también es importante colocar el termopozo? En caso de que el sensor se dañe, nosotros podamos quitar el sensor y podamos mantener el flujo del agua sin que haya algún problema. Los flujos nominales son también bastante grandes, va desde
100 metros cúbicos hasta 25,000 metros cúbicos por hora. Y de igual manera, el grado de protección es IP67. Cuando hablamos de una solución completa, nosotros podemos mandar la información por medio de protocolo al sistema centralizado de BMS, o Danfoss también tiene un software llamado Sono Energy, que es nuestro sistema de gestión de consumo de los equipos. De aquí nosotros podemos generar de manera individualizada el costo de cada uno de los inquilinos, cuál es el caudal o la energía térmica que ellos están consumiendo, y podemos generar recibos de consumo. De igual manera, como en Europa te solicitan, es muy importante que todo esto esté acorde a un estándar. Está igual acreditado nuestro software, con el cual tiene el permiso de poder hacer cobro a través de él. Como pueden ver, nosotros también tenemos, o se utiliza mucho este software para los distritos térmicos con los cuales estamos generando. Entonces podemos tener información tanto de la planta de agua helada, cuál es la energía que estamos generando, como de manera individualizado podemos saber cuál es el consumo de energía que tiene cada uno de los inquilinos de manera individualizada. Incluso si el inquilino quisiera saber cuál es el consumo que han tenido un histórico, esta información se almacena y se podría generar un archivo de consumo. Muy similar a como cuando recibimos un recibo de energía eléctrica, que vemos cómo nos hemos comportado en ese mes la energía de agua helada o agua caliente que estamos utilizando para mantener temperatura de confort. Por eso esta información nos puede ayudar tanto al inquilino como el dueño de la planta, para poder saber o poder hacer una estrategia de reducir el consumo de energía de confort. Aquí ya podríamos ver cuáles son los horarios con los cuales están consumiendo más, menos, a lo mejor se les olvidó cerrar alguna válvula, o nosotros, si el inquilino le manda un mensaje tal vez al propietario de la planta de Iguala que por favor le mande cerrar porque no hay nadie en el departamento o en el local, podríamos mandar una señal de control para cerrar la entrada de agua helada a ese local o a ese departamento, o a ese punto que nosotros queramos tener. Es una manera muy práctica también de nosotros poder hacer un monitoreo. Podemos analizar los datos, con lo cual vamos a obtener una información mucho más clara y mucho más precisa de lo que estemos teniendo. Y como estamos midiendo también tanto el caudal como la temperatura de suministro y retorno, vamos a poder tener los mantenimientos predictivos o preventivos, con lo cual podemos determinar si algún punto está teniendo alguna falla. Por ejemplo, si nosotros no tenemos el agua tratada y tenemos muchas sales minerales en el agua que estamos mandando al edificio, con el paso del tiempo vamos a empezar a formar sarro en la parte interna de la tubería, y vamos a empezar a detectar que también el flujo va a disminuir y la temperatura también no va a ser la que nosotros vayamos a tener. Este nos va a poder dar un indicativo de que algo está pasando en el sistema y necesitamos hacer algo, necesitamos verificar algo, el problema puede ser, y podemos manejar el proceso de cobro de manera individualizada. Esto puede ser muy interesante para los inquilinos, que en vez de tener un consumo o se le haga un cobro por metros cuadrados, se le haga un cobro real por la cantidad de agua que están ellos recibiendo. Esto también a ellos les va a permitir saber si los equipos que seleccionaron son los correctos, están sobredimensionados, o prácticamente no colocaron tampoco nada de válvulas de control en el interior y van a tener mayor problemas. Y bueno, Rosy, ahora sí pasamos a las preguntas. Claro que sí, Felipe. Mira, en este momento tenemos solamente una pregunta. ¿Ok? Invitamos a todos los asistentes a que comiencen a redactar todas sus inquietudes. Aquí estamos atentos para leerlos y contestar con todo gusto todas sus inquietudes. Así que vayámonos hacia el chat, hacia questions, y con todo gusto. Ya la tienes, Felipe. Sí, aquí ando viendo, nos está preguntando Katuaki, que si la alimentación puede ser también a través de una batería 24 volts 220, se requiere algún módulo. Katuaki, aquí el equipo viene ya con 220 volts, ya viene, hay dos códigos con el cual tú puedes seleccionarlo, donde ya se viene con el módulo tanto puede ser a 24 volts o a 220 volts.
Son las dos opciones que tenemos y solamente hay que conocer cuál es el que se va a instalar para que no es necesario hacer algún cambio. La batería, de todos modos, digamos, de almacenamiento de información, esa ya viene incorporada, con lo cual, aunque perdamos la alimentación del equipo, digamos, la alimentación externa, el equipo de todos modos tiene su batería adicional con el cual no vamos a perder información de comportamiento del sistema. En caso, por ejemplo, de que se haya, por alguna razón, lo que estamos suministrando a los equipos se perdió esa fase del edificio y nosotros aún mantenemos de todos modos la energía de la planta igualada, seguimos mandando agua, entonces nosotros de todos modos podemos medir y no perder esa información. Sergio Quintanilla nos pregunta, ¿el medidor tiene integrado una app también para facturar? Es correcto, Sergio, esa información no la incluí. El dispositivo viene con una forma de que nosotros podamos colocar un dongle que le llaman, que montamos directamente al medidor y este nos manda información en Bluetooth. Nosotros podemos pasar con un celular, eh, ponerlo cerca del medidor y ya de esa forma, sin necesidad que tengamos integrado un BMS, podemos jalar los datos porque tiene el data logger integrado y podemos determinar cuál es el consumo de este equipo. Entonces ya no es necesario tener un sistema centralizado, lo podemos tener de manera individual, solo sería necesario, como lo hacen en muchas compañías cuando se acercan a hacer la medición de luz eléctrica, nos acercamos con el celular, hacemos la medición y a través del software podemos hacer el gerenciamiento del costo y enviar un correo electrónico. Eso es lo que podemos hacer, Sergio. Joaquín nos pregunta, ¿los módulos de comunicación Modbus, Mbus o BANET vienen por separado? No, Joaquín, son dos códigos completamente separados. Es importante saber si va a ser Modbus o va a ser BANET. Entonces el equipo ya viene con un código específico con este protocolo de comunicación. En caso de que necesitamos hacer un cambio, no sería tan fácil el poderlo hacer. Milton López nos pregunta, ¿podrían ayudarme con la creación de la solución para una torre de departamentos donde tendré BMS y quiero medir el consumo de agua helada de energía en cada local? Serían 10 locales. Sí, Milton, completamente podemos apoyarte en esta solución. Si nos mandas tu correo electrónico, creo que aquí lo vamos a tener ahí, Rosy me lo va a compartir. Yo te puedo mandar un correo y podemos platicar también para hacer una conferencia, verificar cuál va a ser la solución y poderte ofrecer una solución integral a lo que se necesita. No sé si vas a necesitar también variadores de frecuencia, válvulas de control. Ahí podemos hacer todo una estrategia para que sea lo mejor para costo-beneficio, Milton. Katuaki nos pregunta también que él ha vendido varias soluciones donde únicamente están utilizando la batería. Es correcto, es una forma muy práctica porque obviamente no necesitamos hacer suministro eléctrico y los equipos pueden funcionar standalone o por sí solo. Entonces eso también nos permite, obviamente, en la parte de reducción de costo. Y si estamos utilizando la pregunta que nos comentó Sergio, donde ponemos el dongle de Bluetooth, nada más nos acercamos con el celular y podemos jalar los datos. Sergio Quintanilla nos pregunta, bueno, nos manda el celular donde puedo contactarlo. Sí, Sergio, yo te he hecho una llamada ahorita. Mario Loesa nos pregunta, para especificar los medidores de BTU en ambiente salino, ¿la protección IP67 es suficiente o requiere algo adicional? Aquí lo importante sería nada más conocer cuál sería la aplicación, bueno, en este caso salino, y nosotros nos ponemos en contacto con fábrica para que ellos o les pedimos en realidad a fábrica que las tablillas de control tengan un barnizado especial para evitar que se corroan por los ambientes salinos. Eso lo que haríamos en este tipo de aplicaciones, Mario, para darle mayor vida útil al producto. Milton nos pregunta, ¿requerimos cortar el suministro de agua helada en caso de no pago, además de generar los cobros? Me gustaría que nos ayudaran a armar. Sí, Milton, con gusto podemos hacer eso. En este caso, lo importante es que si el cliente que se haya instalado válvulas de corte a la entrada ya sea del local comercial o del departamento de oficinas, perdón, departamento de viviendas u oficinas, porque de esta manera nosotros podemos mandar una señal que sea una válvula on-off para que ya no entre agua helada a ese local. De esa manera lo podemos hacer de manera automatizada y hasta que no te paguen, no se le podría abrir el agua. Es la función que podemos hacer. Milton también nos pregunta
¿Qué ventajas competitivas tiene esa solución contra la Energy Vault? Son componentes completamente separados, Milton. Nuestro medidor ultrasónico está certificado, entonces tiene la acreditación de poder hacer el cobro. Si no se necesita una acreditación, nosotros podemos utilizar también la válvula independiente de presión con nuestro Actavor Novocon digital, que también tiene la opción de hacer la medición. Esto es muy importante conocer la regulación que tenga cada país para nosotros poder determinar si necesitamos tener una acreditación para hacer ese tipo de cobros o no. Donde los países estén haciendo reglas más estrictas, es muy probable que empiecen a solicitar que los dispositivos que estemos utilizando para cobro de energía eléctrico o térmico estén acreditados por parte de algún organismo internacional. Esa, digamos, sería la diferencia, Milton. Y Sergio también nos pregunta, ¿los usuarios locales pueden accesar a la app? Sí pueden descargarla, pero nosotros podemos bloquear el equipo para que no puedan tener acceso a la información, únicamente un equipo autorizado. Es lo que podemos tener ahí, Sergio.